El sonido áspero de las pezuñas contra la tierra reseca fue lo primero que Elías Montoya escuchó antes de abrir los ojos. No sabía si era un sueño o una premonición, pero el olor a humo, a tierra quemada y a sangre fresca lo arrancó de golpe de letargo. Cuando logró enfocar, una figura inclinada sobre él lo tomó del brazo con fuerza sorprendente para un cuerpo tan delgado. La mujer tenía el rostro cubierto de polvo rojo, una pluma negra sujeta en el cabello y una mirada que brillaba como un cuchillo al amanecer. No necesitó más para entender que estaba frente a una apache. Pero no cualquier apache. Había un porte imposible de ignorar. Era realeza. Era mando. Era fuego vivo. Antes de que pudiera preguntar algo, ella murmuró en un español áspero pero claro: «Estamos solos, es hora de hacer lo que debe hacerse». Su voz era baja, firme, sin temblor alguno. Elías quiso sentarse, pero ella lo arrastró hacia los árboles que bordeaban la colina detrás de su rancho. Él intentó plantar los pies. «¿Quién eres? ¿Qué demonios está pasando?». Pero la mujer no aflojó. Solo levantó 3 dedos y señaló hacia el horizonte donde aún se levantaba una tenue columna de humo. Un segundo después, un disparo seco retumbó en el aire, seguido de un grito agonizante. No necesitaba más explicaciones. Los cazadores de cabelleras habían vuelto. Y esta vez no venían solo por Apache, venían por él también. El sol apenas despuntaba cuando alcanzaron una grieta natural entre los árboles. Allí, la mujer lo empujó suavemente hacia el suelo, obligándolo a cubrirse. Pasaron unos segundos eternos escuchando los cascos de caballos acercarse. 8, y no, tal vez 10. Elías contuvo la respiración cuando uno de los jinetes se detuvo justo encima de la grieta. Podía ver las sombras y oír la tos nerviosa del animal. Los cazadores hablaban entre ellos, se reían, mencionaban el rancho del viejo Montoya. Elías tragó saliva. Su nombre en esas bocas era sentencia de muerte. Cuando los caballos se alejaron, la apache finalmente habló. «Soy Tasilé, reina de mi gente desde que mi padre cayó». Elías la miró con incredulidad. Jamás habría imaginado que una líder apache estuviera en su granero, arrastrándolo a la fuerza para salvarlo. «¿Por qué me ayudas? ¿Y por qué te están siguiendo a ti?». Ella respiró profundo antes de responder: «Robaron algo sagrado. Algo que no debe caer en manos de hombres como ellos. Tú estabas en su camino». Elías sintió un escalofrío. No porque no entendiera el peligro, sino porque comprendió lo que la frase implicaba. Esos hombres mataban por deporte, por dinero, por odio. Si lo habían visto, aunque fuera de lejos, no lo dejarían vivo. Aún así, no podía evitar sentir la extraña tensión de tener a la reina apache a menos de un palmo de distancia, observándolo como si midiera su valor, como si pudiera leer cada duda dentro de él. Cuando ella extendió la mano para revisar el golpe que él tenía en la frente, sus dedos eran firmes pero cálidos, casi respetuosos. Eso lo sorprendió más que los disparos. «Tenemos que movernos antes de que regresen», dijo ella. «Conoces estas tierras mejor que yo. Guíanos». Elías resopló: «¿Guíanos?». «Soy un ranchero, no un guerrero». Tasilé clavó sus ojos en él. «Hoy tendrás que ser ambas cosas». Había una gravedad en su tono que lo golpeó como una orden inapelable. Sin saber por qué, Elías asintió. Se deslizaron entre los árboles, avanzando hacia un antiguo arroyo seco que solo los lugareños conocían. El paso era angosto, casi invisible, lo suficiente para esconderse si uno sabía cómo moverse sin levantar polvo. Tasilé parecía flotar más que caminar, silenciosa como sombra. Elías, en cambio, se esforzaba por no quebrar ramas. Ella lo observaba de reojo, no con burla, sino con algo parecido a paciencia. «Eres ruidoso, pero no torpe», murmuró. El comentario, inesperadamente suave, lo descolocó un instante. Tras media hora de marcha, se detuvieron junto a un peñasco. Tasilé señaló hacia las tierras del sur. «Ahí tienen lo que robaron. Un relicario con historia más vieja que sus nombres. Sin eso, mi pueblo pierde más que honor, pierde su alma». Elías trató de comprender el peso de sus palabras,
pero lo único que podía procesar en ese momento era el cansancio, la adrenalina y el hecho de que la mujer hablaba con una mezcla de dolor y furia contenida. El silencio cayó entre ambos hasta que se escuchó nuevamente el eco distante de caballos. Elías sintió que el corazón se le apretaba. Tasilé colocó una mano firme sobre su pecho para que no se moviera. El contacto los sorprendió a ambos. No era un gesto de autoridad, sino de instinto puro, casi protector. Sus miradas se encontraron un segundo que pareció más largo que el propio amanecer. Después, ella retiró la mano y volvió a la dureza habitual: no te distraigas. Quieren tu cabeza tanto como la mía. Continuaron avanzando hasta que alcanzaron una cueva pequeña oculta entre matorrales. Elías la conocía bien, de niño la usaba para esconderse de las tormentas de arena. Entraron y se quedaron allí, respirando hondo, dejando que el cuerpo recuperara algo de calma. Entre la penumbra, Tasilé dijo la frase que él no había podido sacarse de la cabeza desde que despertó: lo que debe hacerse, no es solo por mi pueblo. También es por ti. Si te atrapan, te culparán de ayudarme. Elías sintió un nudo en el estómago. Ella tenía razón. Pero había algo más en su voz, un tono que mezclaba deber y una chispa de confianza. Mientras el viento soplaba afuera y la tensión seguía creciendo como una tormenta a punto de caer, Elías comprendió la verdad: su vida ya había cambiado para siempre. Y aunque no lo admitiera en voz alta, estar a solas con la reina Apache lo hacía sentir más vivo que en los últimos 20 años. El peligro, la proximidad, la fuerza de ella, todo se mezclaba en un pulso que no sabía si era miedo o fascinación. Lo único seguro era que no había vuelta atrás. Y el amanecer apenas estaba comenzando. El frío de la madrugada se filtró por la entrada de la cueva, agitó las brasas diminutas que Elías había intentado encender y le recordó que el tiempo seguía corriendo en su contra. Tasilé, sentada con la espalda recta y las piernas cruzadas, observaba la entrada como si pudiera ver a través de la oscuridad. No hablaba, pero su silencio no era vacío, parecía estar calculando rutas, distancias, intenciones, traiciones posibles. Elías respiró hondo. Nunca había tenido una aliada así, y tampoco estaba seguro de querer ser el tipo de hombre que huía junto a una reina apache perseguida por demonios de carne y hueso. Debemos movernos antes de que la luz nos traicione, dijo ella finalmente. Su voz fue un susurro decidido, como si estuviera dando una orden a la misma tierra. Elías recogió su sombrero, sacudió el polvo y lo colocó sobre su cabeza casi como si quisiera recuperar una parte de sí mismo. ¿A dónde iremos? No puedo llevarte al pueblo. El sheriff y se detuvo. El nombre le sabía amargo. Tasilé lo miró con calma. El sheriff trabaja con ellos, ¿verdad? Elías apartó la mirada. Sí. Hace meses que lo sospecho, pero nadie quiere enfrentarlo. Él controla las rutas de comercio, las armas, y ahora sé que también controla a esos cazadores. La apache asintió con una lentitud que no era duda, sino comprensión profunda. Entonces no tenemos refugio entre tus hombres. Tendremos que cruzar los cañones. Elías abrió los ojos con incredulidad. ¿Los cañones del diablo? Ni los buitres se acercan ahí. Ella lo sostuvo con una mirada firme. Ese es el punto. Si ni los buitres se atreven, tampoco lo harán ellos. Elías sintió un escalofrío. La decisión era temeraria, pero en ese momento temer era un lujo. Prepararon su salida en silencio. Tasilé se movía con precisión de pantera. Elías, con la torpeza inevitable de un hombre que llevaba demasiado tiempo viviendo con la ilusión de seguridad. Antes de salir, ella tomó un puñado de polvo y lo esparció frente a la entrada. Era un gesto ritual. No necesitaba explicación, pero Elías comprendió que era una despedida o una protección. El cielo empezaba a aclararse cuando abandonaron la cueva. El aire tenía ese aroma irregular entre frío y promesa de calor abrasante. Caminaron por la ladera con pasos medidos. Tasilé iba adelante, agachándose cada vez que un sonido sospechoso rozaba la brisa. Elías la seguía, sintiendo el peso de su rifle en el hombro como una muela rota, útil, pero insuficiente ante el enemigo que los buscaba. A mitad del trayecto, se detuvieron al escuchar un crujido. Tasilé levantó una mano para que Elías se quedara quieto.
Ella se deslizó hacia los arbustos, apenas un suspiro entre las hojas. Pasaron segundos que parecieron horas. Elías sintió el corazón azotarle las costillas. Entonces escuchó un golpe seco, otro, y luego el sonido de un cuerpo cayendo. Tasilé regresó arrastrando a un hombre inconsciente. No llevaba insignia, pero sus botas, su pistola y el saco de cuero eran como un anuncio de muerte. Este exploraba el área. ¿Habrá más? Elías se agachó junto al cuerpo. No era un cazador cualquiera. Llevaba colgada en el cuello una pequeña bolsa de piel que contenía cabellos de distintos tonos. El asco le retorció el estómago. «Monstruos», murmuró. Tasilé no respondió, pero la sombra en sus ojos lo dijo todo. Lo dejaron atado, boca abajo, para retrasar a los demás si lo encontraban. Entonces corrieron. No caminaron, no avanzaron, corrieron. El terreno era una mezcla de piedras sueltas y matorrales espinosos. El viento golpeaba sus rostros, y Elías maldijo cada respiración. Pero la presencia de Tasilé le daba un segundo aire. Ella se movía con una fuerza casi sobrenatural. Elías no sabía si era la adrenalina, el miedo, o un instinto profundo que lo empujaba a seguirla, pero avanzaba. El sol salió finalmente, disparando un brillo anaranjado sobre las rocas del cañón. El paisaje parecía un infierno detenido en el tiempo. El paso angosto se abría ante ellos como la garganta de una criatura antigua. Elías tragó saliva. «Aquí fue donde mi padre perdió 2 vacas y casi pierde la vida», comentó sin pensarlo. Tasilé giró la cabeza apenas. «Aquí mis antepasados hacían pruebas de valor. No por fuerza, sino por sabiduría. Solo quien sabe escuchar a la tierra puede cruzarlo». El comentario no era metáfora. A pocos pasos, el suelo cedió bajo una roca y una grieta profunda se abrió revelando un abismo oculto. Elías retrocedió sobresaltado. Tasilé extendió la mano, y él la tomó. No había orgullo en ese gesto, solo supervivencia compartida. Aún así, la calidez de sus dedos lo atravesó más que el viento helado. Caminaron bordeando precipicios, sorteando rocas que parecían caer al menor suspiro. Era un territorio que castigaba a los confiados y premiaba a los pacientes. Tasilé le enseñó a leer pequeñas señales, un rastro de arena movida, un insecto que evitaba cierta zona, una grieta demasiado recta para ser natural. Elías comprendió que estaba aprendiendo a sobrevivir como ella, aunque fuera apenas un poco. Cuando llegaron al corazón del cañón, el silencio era tan profundo que el latido de sus corazones parecía un estruendo. Allí hicieron una pausa. Tasilé apoyó una mano en la roca caliente. Elías se sentó junto a una sombra. Ella lo observó. «Tienes miedo», dijo, no como acusación, sino como hecho. «Claro que tengo miedo», respondió Elías. «Tengo 50 años, estoy fuera de mi rancho, huyendo de asesinos, y tú eres», no terminó la frase. Tasilé inclinó la cabeza con un rastro de curiosidad. «¿Qué soy?» Elías desvió la mirada. «Demasiado fuerte para alguien como yo. Demasiado joven. Demasiado, todo». Ella se acercó, no de manera provocadora, sino sincera, directa. «La fuerza no es cuestión de edad, Elías Montoya. Es cuestión de espíritu. Y hoy tu espíritu está luchando». Por un momento, la distancia entre ellos pareció acortarse. No hubo caricia, ni insinuación abierta. Solo la vibración silenciosa de 2 vidas que se cruzan en el filo de la muerte. Si hubiera habido un segundo más, tal vez todo habría cambiado. Pero un disparo resonó desde la entrada del cañón. Los cazadores habían llegado. Tasilé lo tomó del brazo y corrieron de nuevo, esta vez sin pausa, con el eco del enemigo detrás. Elías sintió que algo dentro de él despertaba, una mezcla de furia y protección. No sabía cuánto tiempo resistirían, pero sabía una cosa con total certeza. No pensaba abandonarla. No ahora. No jamás. El eco del disparo aún resonaba dentro del cañón cuando Elías y Tasilé se lanzaron hacia una cornisa estrecha que serpenteaba como un hilo frágil sobre el abismo. El aire vibraba con la inminencia del peligro, incluso las rocas parecían contener la respiración.
Elías sentía el pulso en la garganta, tan fuerte que creía que los cazadores podían escucharlo desde la distancia. Tasilea avanzaba adelante, ligera, ágil, pero tensando la mandíbula con cada paso. No era miedo lo que cargaba, sino la determinación de alguien que había perdido demasiado como para rendirse ahora. Elías tropezó con una piedra suelta y casi cayó, pero la mano de la apache lo sujetó con una rapidez que lo dejó sin aliento. «No mires abajo», murmuró, aunque él ya había visto la profundidad negra que los esperaba si cometían un solo error. Aún así, escuchar su voz lo estabilizó. Había algo en ella, un temple que hacía que el caos pareciera soportable. Detrás de ellos, los cascos de los caballos retumbaban acercándose. Los cazadores habían encontrado la entrada y avanzaban sin sutilezas. Gritaban órdenes entre sí. Uno de ellos, una voz ronca que Elías reconoció como la de Henry Graves, el líder, vociferó: «Encuéntrenlos, la reina vale más que oro, el viejo también». Tasilé se detuvo un instante, solo un segundo, antes de continuar. Ese nombre había encendido algo en sus ojos, un odio antiguo, personal. Finalmente, la cornisa se abrió a un pequeño descanso, un balcón natural que daba a un tramo más seguro del cañón. Allí se detuvieron, ambos jadeando. Elías apoyó la mano contra la roca para recuperar el aliento. Tasilé, en cambio, se acercó al borde para evaluar la distancia con los perseguidores. «Faltan minutos», dijo. «No podemos seguir corriendo así. Necesitamos ventaja». Elías miró alrededor. El lugar era pequeño, apenas suficiente para que dos personas se escondieran. No había protección real salvo por un conjunto de rocas apiladas en una formación inestable. Fue entonces cuando una idea tomó forma. Esa pila, si movemos la roca más grande, caerá sobre la cornisa de abajo. Tasilé lo miró, evaluándolo como si lo viera por primera vez. «¿Crees que podemos hacerla caer a tiempo?» Elías asintió. «No tenemos otra opción». Trabajaron en silencio, empujando con manos, hombros y la fuerza que solo la desesperación puede convocar. La roca cedía apenas unos centímetros cada vez. El sudor les corría por la frente, mezclándose con polvo rojizo que les raspaba la piel. Elías sintió su espalda arder, pero no se detuvo. Tasilé, pese a ser más ligera, empujaba con una ferocidad que lo impresionó. Él la observó de reojo, notando cómo sus músculos se tensaban, como el sol se reflejaba en su piel cubierta de tierra. Había belleza en su fuerza, una belleza dura, indomable. Los pasos de los cazadores se acercaban. Ya se escuchaban las voces. Elías redobló el esfuerzo, empujando la roca como si su vida dependiera de ello, porque así era. Finalmente, con un crujido ensordecedor, la roca se desprendió. El estruendo al caer resonó en todo el cañón. Las rocas más pequeñas se desplomaron detrás de ella formando una avalancha repentina. Gritos resonaron debajo, sorpresa, dolor, ira. Algunos de los cazadores habían quedado atrapados o heridos. Tasilé tomó a Elías del antebrazo, sus dedos apretando fuerte. «Nos compraste tiempo». Él intentó sonreír, pero estaba demasiado exhausto para lograrlo. Ella, en cambio, lo observó con algo más que simple agradecimiento. «Eres más guerrero de lo que crees». Sus palabras fueron suaves, casi íntimas. Por un instante, Elías sintió que el mundo se reducía a la mirada de ella, a la cercanía de sus rostros cubiertos de polvo, a la respiración compartida. Pero la realidad volvió de golpe cuando un disparo rebotó en la roca a pocos centímetros de la cabeza de Tasilé. «Se levantaron rápido», gruñó Elías. «Debemos movernos». Ella asintió. «Quiero llevarte a un lugar donde podamos preparar una trampa real». Elías levantó una ceja. «¿Real?» Tasilé esbozó una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Una que mis ancestros usaban para enemigos que no debían vivir para contarlo. Se internaron más profundo en el cañón, esta vez descendiendo por un pasaje estrecho que solo alguien con conocimiento ancestral podría haber encontrado. La apache se movía con seguridad absoluta, como si caminara sobre senderos invisibles que la tierra le susurraba. Elías, confiando en su guía, la seguía en silencio. El pasaje desembocó en una zona abierta,
Un antiguo anfiteatro natural donde el viento soplaba con fuerza suficiente para borrar huellas. Tasilé se agachó y tocó la tierra. Aquí, dijo. Aquí se construían trampas para bestias, y para hombres que se comportaban peor que bestias. Elías miró alrededor. ¿Qué necesitas que haga? La reina levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de respeto y urgencia. Ayúdame a cavar. Pasaron casi una hora removiendo tierra y piedras hasta formar una trampa oculta. Tasilé le explicó cómo funcionaría. Una fosa cubierta y reforzada por ramas secas que se quebrarían bajo el peso de hombres armados. Elías no se consideraba cruel, pero la idea de escuchar a esos asesinos caer le provocaba una satisfacción que no esperaba sentir. Mientras trabajaban, el sol se elevó lo suficiente para comenzar a calentar la piel. Elías notó el cansancio en su cuerpo, pero también notó algo más, la manera en que Tasilé se detenía un segundo para respirar, la forma en que su sombra se recortaba contra las rocas. Como los mechones sueltos de su cabello eran llevados por el viento. Ella era un torbellino de fortaleza y silencio, y aún así, por momentos, se veía tan humana como él. Finalmente, la trampa quedó lista. Tasilé se sentó un momento, con las piernas cruzadas, y cerró los ojos. Elías la observó. No sabía si era cansancio, oración o meditación. Lo único que sabía era que se sentía extraño verla así, vulnerable por una fracción de segundo. Cuando abrió los ojos, lo miró con firmeza. Vendrán pronto. Cuando caigan, tendremos que correr hacia el este. Allí iremos por lo que robaron. Elías sintió un nudo en el estómago. No solo porque sabía que los cazadores caerían en la trampa, sino porque entendía lo que ella no decía. Después de eso, no habría retorno. Sería parte de su lucha. Y, de alguna manera, parte de ella. El sonido lejano de pasos volvió a llenar el aire. Las sombras se movían entre los muros del cañón. Tasilé se puso de pie, lista. Elías tragó saliva y levantó su rifle. Que empiece, dijo ella. Y juntos esperaron, como dos almas atrapadas entre la muerte y el destino. El sol estaba ya alto cuando los primeros pasos resonaron en el anfiteatro natural. El viento, que minutos antes silbaba libre entre las rocas, pareció contenerse, como si la tierra misma aguardara el choque inevitable. Elías y Tasilé estaban escondidos detrás de una formación rocosa, respirando apenas, cada uno aferrado a la certeza de que el siguiente minuto decidiría si seguirían vivos o si sus huesos serían parte del paisaje. Las voces de los cazadores llegaron a fragmentos, gruñidos, insultos, órdenes cortas. Graves lideraba, su tono áspero y burlón como siempre. La perra apache no puede haber ido lejos. El viejo Montoya tampoco. Elías apretó la mandíbula al escuchar su nombre escupido con veneno. Tasilé lo miró un segundo, no para calmarlo, sino para recordarle silenciosamente que el peor error ahora sería dejarse llevar por la rabia. Uno de los cazadores avanzó primero, un hombre corpulento con barba enmarañada. Miraba el terreno con sospecha, pero la trampa estaba tan bien camuflada que parecía parte natural del cañón. Dio 2 pasos, luego un tercero. El crujido fue suave, demasiado suave para que se diera cuenta. Solo cuando la tierra bajo sus botas cedió y lanzó un grito desgarrador, los otros reaccionaron. Cayeron ramas, piedras y polvo en un estruendo brutal. El hombre cayó en la fosa con un golpe seco. Los demás gritaron su nombre, pero antes de que pudieran detenerse, 2 más siguieron el mismo destino, atrapados por el colapso repentino del suelo. Gritos de dolor y confusión llenaron el aire. Elías sintió un estremecimiento que no era exactamente satisfacción, pero sí una especie de justicia nacida de la supervivencia. Tasilé no se movió, sus ojos fríos observaban cada movimiento como un halcón esperando el momento exacto. Montoya, sé que estás ahí, maldito traidor, bramó Graves, su voz amplificada por la acústica del cañón. Sal y te ofrezco una muerte rápida. La apache, bueno, ella no tendrá tanta suerte. Elías sintió la sangre hervir, pero Tasilé lo detuvo con una leve presión en el brazo. No lo escuches. Su lengua solo sirve para atormentar a los débiles. ¿Crees que soy débil?, preguntó Elías con un susurro tenso. Creo que aún no sabes lo fuerte que puede ser, respondió ella, sin apartar la mirada del enemigo.
Graves y los demás comenzaron a rodear la trampa, evaluando el daño. 3 estaban atrapados, pero quedaban al menos 5. Elías tomó aire y cargó su rifle. Si cruzan este punto, puedo disparar. Tasilé negó con la cabeza. Un disparo los alertará más. Necesitamos distracción. Ella se movió como un relámpago silencioso, recogiendo una piedra grande. Con precisión sorprendente, la lanzó hacia un punto alejado entre las rocas. El sonido rebotó y varios cazadores se dispersaron hacia esa dirección. Fue un engaño perfecto. Elías aprovechó y disparó al que intentaba trepar la pared del cañón para obtener ventaja. El impacto lo derribó hacia atrás, gritando mientras su rifle caía al vacío. «Callí, la Apache está con él», gritó otro. La balacera empezó, un intercambio salvaje que llenó el aire de polvo. Elías y Tasilé se agacharon detrás de la roca. Fragmentos de piedra saltaron cuando las balas los rozaron. Elías respiraba con dificultad, no por el miedo sino por la adrenalina que lo obligaba a mantenerse firme. Tasilé tomó su arco, tenso y preparado. Con un movimiento suave pero mortal, asomó apenas la cabeza y lanzó una flecha que se clavó en el muslo de un cazador que intentaba flanquearlos. El hombre cayó al suelo aullando. Graves maldijo. «Búsquenlos, no los dejen escapar». Tasilé se inclinó hacia Elías. «Ahora corremos. Si nos quedamos, moriremos aquí». Elías asintió. Esperaron un segundo más, luego se deslizaron entre 2 rocas que formaban un pasadizo angosto. El corazón de Elías golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar, pero su determinación era más fuerte que su pánico. Salieron del anfiteatro y descendieron por una pendiente empinada hacia un lecho de río seco. El calor del mediodía golpeaba sin piedad. Elías jadeó y apoyó una mano en su rodilla. «No sé cuánto más puedo correr». Tasilé lo tomó del mentón, obligándolo a mirarla. «Correremos hasta que la tierra nos diga que podemos pelear. No antes». Él asintió, sintiendo como ese toque breve y firme le devolvía fuerzas que no sabía que tenía. Siguieron avanzando un trecho más hasta que el terreno se ensanchó en un desierto pedregoso. Allí, rodeados de silencio y sol ardiente, Tasilé se detuvo. «Ahora debemos recuperar a los caballos». Elías abrió los ojos con incredulidad. «¿Nuestros caballos?» «Los tienen ellos». Ella asintió. «Y por eso debemos tomarlos. Sin ellos, no llegaremos al lugar donde guardan el relicario antes de que Graves nos alcance». «No sé si es valentía o locura», murmuró Elías. Tasilé sonrió apenas. «Ambas cosas han salvado vidas». Comenzaron a trazar un plan. Elías conocía un punto elevado donde los cazadores solían amarrar los caballos, un saliente rocoso con sombra natural. Desde allí, podían observar la actividad del grupo sin acercarse demasiado. Tasilé escuchó cada detalle y luego habló con frialdad calculada. «Los separaremos. Uno de nosotros atraerá su atención mientras el otro toma los caballos». «¿Atraer su atención?» «Tasilé, Graves me quiere muerto más que a nadie. Si me ven, dispararán sin aviso». Ella lo miró con una mezcla de respeto y algo más suave. «Lo sé. Por eso iré yo». Elías negó de inmediato. «Eres la que ellos buscan. Sin ti, no tiene sentido el relicario. Eres la clave de esto». Ella se acercó, tan cerca que Elías pudo ver el brillo dorado en sus ojos. «Y sin ti, no llegaría lejos. Somos 2 contra un ejército. Si caigo, tú debes seguir». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El viento levantó mechones de su cabello, y Elías sintió un impulso primario de tomarla de la mano, de decirle que no la dejaría arriesgarse sola. Pero no lo hizo. En cambio, dijo, «Entonces lo haremos juntos, pero con cabeza». Se acercaron al borde del saliente y se asomaron. Los cazadores habían dejado a los caballos bajo vigilancia de un solo hombre, distraído, limpiando su arma. Era la oportunidad perfecta. Pero antes de moverse, Tasilé colocó una mano en el pecho de Elías. «Pase lo que pase», dijo, «no te detengas por mí». Él la miró fijamente. «No vuelvas a decir eso».
Ella no respondió con palabras. Solo inclinó la cabeza, aceptando una verdad silenciosa entre los dos. Luego respiraron hondo al unísono, listos para descender. El plan estaba en marcha. Y cada paso hacia esos caballos era un paso más profundo hacia un destino del que ninguno podría regresar igual. El sol descendía lentamente, proyectando sombras largas sobre las rocas mientras Elías y Tasilés escurrían por la ladera hacia el saliente donde se encontraban los caballos. El aire olía a sudor, polvo caliente y tensión acumulada. Cada paso debía ser calculado, demasiado ruido y el guardia levantaría la cabeza, un movimiento torpe y caerían varios metros por la pendiente. Elías sintió como su respiración se sincronizaba con la de Tasilé, un ritmo silencioso que marcaba el compás de la supervivencia. Ella se movía como si naciera de la misma tierra, sus pisadas tan ligeras que apenas levantaban partículas de arena. Elías, aunque menos ágil, se esforzaba por imitarla, recordando cada consejo que ella le había dado. Al llegar a una distancia segura, se agacharon tras una roca amplia. Tasilé observó al guardia con una concentración casi felina. Era un joven, no más de 30 años, con la camisa abierta, limpiando su arma con desinterés. No era un novato, pero estaba confiado, seguro de que el resto del grupo tenía el control del terreno. Elías escuchó cómo Tasilé exhalaba lentamente, como si estuviera evaluando no solo el peligro, sino también el corazón del enemigo. «No quiero matarlo si no es necesario», murmuró ella. Elías asintió. «Podemos sorprenderlo. Atarlo. Dejarlo atrás». Tasilé lo observó, y por primera vez desde que se conocieron, esbozó una pequeña sonrisa sin dureza ni cautela. «Eres un hombre bueno, Elías Montoya». Él se sintió extraño al escuchar eso. Desde que sus tierras habían ido empequeñeciéndose y los forajidos dominaban las rutas, había olvidado lo que era sentirse útil, valioso. Tasilé se puso de pie levemente, preparando su arco. «Me acercaré por el lado izquierdo. Cuando lo distraiga, tú lo sujetas por detrás». Elías respiró hondo, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con un nervioso respeto hacia ella. «Ten cuidado», musitó. Tasilé lo miró por encima del hombro. «Siempre». Ella se deslizó entre las piedras, moviéndose tan silenciosamente que Elías apenas podía seguirla con la vista. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, arrojó una pequeña piedra hacia un punto opuesto. El guardia levantó la cabeza, mirando hacia el sonido. «¿Quién anda ahí?», murmuró, levantándose. Ese fue el momento. Elías salió de su escondite como un rayo, agarrando al hombre por la espalda. El guardia forcejeó, sorprendido, pero Elías, impulsado por la desesperación, lo inmovilizó mientras Tasilé aparecía frente a él con una flecha tensada. «Si gritas, mueres», dijo la apache con voz firme. El hombre abrió los ojos, temblando. «No diré nada», respondió con un hilo de voz. Elías lo ató con fuerza, dejándolo contra una roca. «No te mataré», dijo, «pero si intentas soltarte, no llegarás lejos antes de que el desierto te termine». Tasilé montó uno de los caballos, un hermoso corcel oscuro. Elías tomó otro, algo nervioso. Hacía tiempo que no cabalgaba en terrenos tan peligrosos. «Tenemos que alejarnos antes de que regresen», dijo ella. Graves no tardará en darse cuenta de que faltan los caballos. Elías subió a su montura. «¿Hacia dónde ahora?». Tasilé señaló hacia el sur. «Hacia la mina donde tienen el relicario. Si llegamos antes de la noche, tendremos ventaja». Cabalgaban juntos, dejando que el viento frío de la tarde les enfriara los rostros. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba. Las rocas afiladas del cañón daban paso a un llano desértico salpicado de arbustos secos. A lo lejos, una estructura gris emergía de la tierra, la mina abandonada. Elías sintió un escalofrío. «Un sitio maldito», murmuró. «Mi padre decía que ahí murieron hombres queriendo sacar plata». Tasilé frunció el ceño. «Ahora guarda algo más valioso que plata». A mitad de camino, hicieron una breve parada para descansar y beber agua. El silencio entre ellos no era incómodo, era casi íntimo, un espacio donde las palabras sobraban. Tasilé se inclinó para llenar su cantimplora en una pequeña corriente que surgía entre las rocas, y Elías la observó sin querer,
admirando la manera en que la luz del atardecer resaltaba la fuerza de su postura. Ella levantó la mirada repentinamente, atrapándolo en su gesto. Por un momento, ninguno habló. No era momento para avances, ni confesiones. El peligro todavía respiraba cerca. Pero algo invisible y cálido los rodeó como un susurro. Tasilé fue la primera en romper el momento. Cuando lleguemos a la mina, habrá trampas. Esos hombres no son idiotas. Protege lo que robaron. Elías asintió, ajustando la silla del caballo. ¿Qué esperas encontrar exactamente dentro? Ella bajó la vista por un instante, como si recordara algo doloroso. Un relicario con símbolos de mi linaje. No solo es sagrado, representa la historia de mi pueblo, las promesas hechas por mis antepasados. Si Graves lo vende, mi gente será deshonrada. Si lo destruye, será como borrar nuestra existencia. El peso de sus palabras cayó sobre Elías como una piedra en el pecho. Entonces no dejaremos que lo destruya, dijo, sin pensarlo demasiado. Tasilé lo miró, no como una guerrera evaluando un aliado, sino como una mujer tratando de entender por qué un hombre que conocía desde hacía tan poco estaba dispuesto a arriesgar tanto. No tienes obligación de quedarte conmigo, dijo suavemente. Podrías huir y salvar tu vida. Elías negó, acercándose un paso. Mi vida no significa nada si paso el resto de mis días huyendo de lo que soy. Tú luchas por algo más grande que tú misma, y si puedo ayudar, aunque sea un poco, entonces ese será mi propósito. Tasilé lo miró intensamente, su rostro endurecido suavizándose apenas. Su mano se elevó por un instante, como si fuera a tocar su mejilla, pero la retiró. No era el momento. El viento del atardecer sopló fuerte, interrumpiendo cualquier impulso. Vámonos, dijo ella finalmente. La noche se acerca. Volvieron a montar, avanzando hacia la mina mientras la oscuridad empezaba a cubrir el cielo. Una sensación de destino inevitable los rodeaba. Elías sabía que el camino que estaban tomando los cambiaría para siempre. Y Tasilé, aunque no lo dijera, parecía sentir lo mismo. En la distancia, las sombras de la mina abandonada parecían abrirse como una boca ansiosa por devorarlos. Pero ellos no frenaron. Al contrario. Apretaron las riendas y galoparon directo hacia lo desconocido, juntos. La mina abandonada se alzaba frente a ellos como una herida abierta en la tierra. La entrada, flanqueada por vigas de madera podrida, parecía respirar oscuridad. En el aire flotaba un olor a metal viejo, polvo y peligro. Elías detuvo su caballo a unos metros y bajó con cautela. Tasilé hizo lo mismo, examinando el terreno con los ojos entrecerrados. Hay huellas frescas, dijo en voz baja. Los cazadores estuvieron aquí hace horas, o aún están dentro. Elías tragó saliva. La mina siempre había tenido fama de tragar hombres sin devolverlos. El piso temblaba a veces, como si hubiera algo vivo bajo las rocas. No me gusta este lugar, murmuró. Tasilé se volvió hacia él. Tampoco a mí. Pero lo que buscamos está aquí. Y no podemos dejarlo. Se acercaron a la entrada caminando despacio, manteniendo el peso del cuerpo cerca del suelo. Dentro, la oscuridad era tan profunda que parecía sólida. Elías encendió una pequeña lámpara de aceite que llevaba amarrada a su cinturón. La llama parpadeó, proyectando sombras que se movían como espíritus inquietos. Tasilé tocó una de las vigas. Podrían haber colocado trampas. Mantente detrás de mí. Él quiso protestar, pero la firmeza en su voz era incuestionable. Dieron los primeros pasos dentro de la mina. Un crujido resonó sobre sus cabezas, como si las rocas se quejaran de su presencia. Las paredes, marcadas con viejas herramientas, brillaban a ratos por minerales que reflejaban la luz. Elías sostuvo la lámpara en alto, observando el polvo suspendido que parecía bailar como si fuera parte de un ritual invisible. ¿Cómo sabes exactamente qué estamos buscando?, preguntó en un susurro. Tasilé avanzó con paso firme. El relicario tiene una marca sagrada. Un círculo dividido por una flecha. Lo reconoceré incluso en la oscuridad. Elías notó que su voz temblaba apenas. No de miedo, sino de la carga emocional que llevaba sobre los hombros.
Llegaron a un cruce dentro de la mina. Dos túneles se abrían en direcciones opuestas. Tasilé se agachó y tocó el suelo, analizándolo como si pudiera leer mensajes secretos. Por aquí. Señaló el túnel de la derecha. Elías encendió otra lámpara más pequeña y la colgó en un gancho oxidado de la pared. Por si necesitamos volver, dijo. Tasilé le dedicó un gesto leve de aprobación. El túnel era más estrecho. En algunos puntos tenían que avanzar de lado, rozando la roca con los hombros. Elías sintió un escalofrío cuando la oscuridad lo envolvía por completo detrás de ellos. No le gustaban los espacios cerrados, y mucho menos los que parecían respirar. Tasilé percibió su inquietud y lo miró por encima del hombro. Si el aire cambia, saldremos rápido, dijo. No dejaré que quedemos atrapados. La frase, aunque simple, tuvo un efecto inesperado en él. Confiaba en ella más de lo que hubiera imaginado semanas atrás. Siguieron avanzando hasta que un tenue brillo apareció frente a ellos. No era luz, era un reflejo. Algo metálico. Cuando llegaron a la cámara abierta, Elías se quedó paralizado. Había cajas apiladas, herramientas dispersas y un altar improvisado hecho con tablones viejos. Encima, entre velas gastadas y telas robadas, descansaba un objeto circular con inscripciones. El relicario. Tasilé lo vio y dejó escapar un suspiro que parecía contener años de dolor. Sus manos temblaron al acercarse. Aquí estás, murmuró. Elías bajó la lámpara para iluminarlo mejor. El metal tenía un brillo dorado, viejo pero resistente. ¿Eso es lo que simboliza tu linaje?, preguntó. Tasilé asintió. Mi pueblo confía en ese símbolo. Representa alianzas antiguas, victorias y los nombres de quienes murieron para proteger nuestra tierra. Elías extendió la mano, pero ella la atrapó suavemente. No lo toques aún. Si Graves lo colocó aquí, puede haber una trampa. Justo cuando Tasilé se inclinó para examinar el objeto, un sonido metálico retumbó detrás de ellos. Luego, otro. Y otro. Hasta que la cámara entera vibró con pasos. Un grupo. No uno ni dos, al menos 5 hombres. Elías apagó la lámpara en un movimiento instintivo. La oscuridad tomó el control, pesada, absoluta. La voz de Graves rompió el silencio como una serpiente siseante. Sabía que vendrían. Los apaches son predecibles. Y tú, Montoya, qué decepción. Pensé que tendrías más amor por tu vida que por una mujer salvaje. El insulto encendió algo en Elías. No era solo furia, era una defensa visceral. Tasilé apretó su brazo, pidiéndole que se controlara. No salgan, ordenó Graves. Están rodeados. La mina es grande, pero no lo suficiente para esconder sus almas. Elías susurró, tenemos que movernos ahora. Si esperan a que prenda una lámpara, Tasilé ya estaba pensando igual. Sígueme. Ella tomó el relicario con un movimiento rápido y silencioso. En cuanto sus dedos tocaron el metal, una chispa de polvo cayó del techo. Elías vio eso y sintió como la tensión aumentaba a niveles insoportables. La mina está inestable, murmuró. Si Graves dispara aquí. Lo sé, respondió ella. Por eso debemos usarlo a nuestro favor. Un disparo resonó y una roca cayó a escasos centímetros de donde estaban. Los cazadores encendieron lámparas, iluminando la cámara con destellos de luz anaranjada. Las sombras danzaron violentamente, revelando sus figuras armadas que se acercaban. Tasilé hizo un gesto rápido a Elías, indicando una grieta estrecha detrás del altar. Apenas cabían, pero era su única opción. Se deslizaron hacia adentro mientras los hombres entraban a la cámara principal. Graves escupió al suelo, examinando el altar. Maldita sea, lo tomó. Busquen. No pueden haber ido lejos. Elías y Tasilé avanzaron por la grieta inclinando la cabeza y conteniendo la respiración. El espacio era sofocante, pero la oscuridad los protegía. Un ruido metálico resonó detrás de ellos. Van a intentar cerrar las salidas, murmuró Elías. Tasilé asintió. Entonces tendremos que encontrar otra. O crearla.
El túnel improvisado los llevó a una sección más profunda de la mina. Allí, la madera estaba podrida, y el aire tenía un olor extraño, como si la tierra estuviera enferma. Esta sección va a colapsar, dijo Elías. Sí, respondió ella, pero si lo usamos bien, será nuestra forma de salir, y su tumba. El relicario brilló débilmente en sus manos mientras la mina vibraba con pasos y gritos cada vez más cerca. Elías sintió el sudor frío correr por su espalda. Tasilé respiró hondo, mirándolo a los ojos con una calma feroz. Es hora de hacer lo que debe hacerse. Y la mina comenzó a temblar. La tierra temblaba bajo sus pies como si algo antiguo despertara en las entrañas de la mina. El polvo caía en cascadas desde el techo mientras Elías y Tasilé avanzaban por el túnel estrecho, respirando aire cargado de tensión y tierra húmeda. Cada crujido hacía pensar que el techo se desplomaría de un momento a otro. Detrás de ellos, los cazadores gritaban órdenes, sus voces amplificadas por el eco que viajaba como un aviso de muerte. Elías sostuvo el hombro de Tasilé para no perderla en la oscuridad. Ella, con el relicario en una mano y una antorcha débil en la otra, abría paso entre las sombras. La luz oscilante iluminaba apenas lo suficiente para distinguir el suelo irregular, pero no revelaba lo que esperaba unos metros adelante. Si seguimos por este túnel, llegaremos a la cámara del derrumbe viejo, murmuró Tasilé. Los cazadores no la conocen. Allí podremos decidir nuestro siguiente movimiento. ¿Y si se nos cae el techo encima antes?, preguntó Elías, sintiendo el sudor frío correrle por la espalda. Tasilé le lanzó una mirada intensa y calmada. Confía. La mina responde a los valientes, y castiga a los cobardes. El comentario lo hizo sonreír a pesar del terror. Ella siempre encontraba una forma de mezclar sabiduría, desafío y una chispa de misterio. Esa mezcla era tan peligrosa como los hombres armados que los perseguían. Un estruendo mayor retumbó detrás de ellos. Se escucharon toses, maldiciones y el sonido de una lámpara que caía al suelo. La maldita mina se está viniendo abajo, gritó uno. Y no se detengan, la Apache y el viejo están aquí, bramó Graves. Elías apretó los dientes. Ese hombre parecía un demonio empeñado en perseguirlos incluso hasta las entrañas de la tierra. El túnel se estrechó más. Elías tuvo que girar los hombros para avanzar. A su derecha, un tablón podrido cedió y cayó al vacío. El sonido hueco que siguió le heló la sangre, ese agujero no mostraba fondo. Cuidado, susurró él. Tasilé ya lo había anticipado, moviéndose con precisión casi sobrenatural. Finalmente, llegaron a la cámara del derrumbe viejo. Era un espacio amplio, sostenido por solo 2 vigas torcidas, y con montones de rocas acumuladas como si la montaña hubiera intentado cerrar ese espacio décadas atrás. La luz de la antorcha revelaba antiguos cascos oxidados, herramientas incompletas y un carro minero descarrilado. Todo parecía congelado en un tiempo trágico. Tasilé se detuvo en el centro, observando cada esquina. Aquí, dijo con un susurro grave. Aquí tomaremos nuestra decisión. Elías respiró profundamente. ¿Y cuál es esa decisión? Tasilé se giró hacia él, su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una claridad feroz. O escapamos por los túneles superiores y dejamos que Graves viva para seguir destruyendo, o hacemos lo que debe hacerse. Elías entendió de inmediato. ¿Quieres derrumbar la mina? Ella asintió lentamente. Con él adentro. Con todos ellos. El relicario volverá a mi pueblo. Pero si Graves sigue vivo, habrá otra cacería. Otro ataque. Otra masacre. Elías miró las vigas podridas, la roca suelta, el peso de la montaña sosteniéndose por milagro. Derrumbar la mina no solo atraparía a Graves, también podía atraparlos a ellos. ¿Y nosotros, qué garantía tenemos de salir vivos? Tasilé dio un paso hacia él. No lo desafió, no lo presionó. Solo puso su mano en su pecho, como lo había hecho antes, pero esta vez con una suavidad inesperada. No hay garantías. Pero juntos tenemos más oportunidad que separados. Elías sintió su corazón acelerarse. No era solo el miedo. Era ella. Era el reconocimiento de que estaba dispuesto a seguirla más allá de lo razonable.
Ella retiró la mano lentamente. Necesitamos atraerlos aquí. Una vez que entren, cortaremos la viga principal. Con suerte, tendremos segundos para escapar por ese túnel. Señaló una grieta angosta en la pared contraria. Ese pasadizo sube a una salida al exterior. Elías examinó la grieta. Apenas cabemos. Pero es suficiente, respondió ella. Y la montaña hará el resto. Antes de que pudieran elaborar el plan, escucharon pasos acercándose. Graves y 2 cazadores entraron en el túnel cercano, sus lámparas lanzando destellos anaranjados que iluminaban sus sombras monstruosas. Hay una caverna aquí adelante, dijo uno. Seguro están escondidos ahí. Tasilea actuó sin dudar. Levantó una roca y la arrojó contra la pared opuesta con fuerza, creando un ruido explosivo. Graves giró la cabeza de inmediato. Allí. Ambos se ocultaron detrás del carro minero. Graves avanzó con su rifle listo. Los otros 2 lo seguían, nerviosos. En ese instante, Elías y Tasilé salieron de su escondite. Elías golpeó al cazador más cercano con el mango de su rifle, dejándolo aturdido. Tasilé se lanzó sobre el otro, clavándole la rodilla en el estómago y tirándolo al suelo. Graves apuntó su arma, pero Elías lo encaró con una valentía repentina. Aquí estoy, desgraciado. Graves sonrió con dientes manchados. Siempre supe que eras un tonto, Montoya. Elías disparó primero. No para matarlo, sino para golpear la lámpara que Graves sostenía. La llama cayó sobre los tablones podridos. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a lamer la madera reseca. El techo crujió. Tasilé gritó, ahora, la viga. Ambos corrieron hacia la estructura central. El fuego iluminaba sus rostros mientras Elías tomaba una barra de hierro y golpeaba la viga principal. La madera crujió como un animal moribundo. Tasilé lo ayudó, empujando con todas sus fuerzas. Detrás de ellos, Graves gritaba órdenes y maldiciones mientras los escombros comenzaban a caer. La montaña rugió. La viga se partió. Una lluvia de rocas comenzó a descender. «¡Corre, Elías!», gritó Tasilé. Tomó su mano. Y juntos se lanzaron hacia la grieta mientras el mundo detrás de ellos comenzaba a desmoronarse. El estruendo del derrumbe retumbó detrás de ellos como si la montaña rugiera con furia antigua. Elías apenas podía escuchar sus propios pensamientos sobre el caos, rocas cayendo, vigas rompiéndose, gritos ahogados de los cazadores que comprendían demasiado tarde el destino que se les venía encima. Tasilé tiró de su mano con una fuerza que parecía provenir no de su cuerpo, sino de su espíritu decidido. La grieta estrecha hacia la salida era tan baja y angosta que ambos tuvieron que arrastrarse, sintiendo la roca rasparles los codos y las rodillas mientras la nube de polvo les quemaba los pulmones. A medida que avanzaban, la oscuridad se hacía más espesa y el aire más caliente. Era el aliento final de la mina moribunda. Elías escuchó un trueno seco detrás, otra parte del túnel colapsaba. Si se quedaban un segundo más, quedarían sepultados junto con Graves y el resto. «Sigue, Elías», gritó Tasilé sin mirar atrás. Sus voces eran ecos débiles entre el estruendo. La grieta subía en una pendiente irregular. Elías empujaba con las palmas contra la roca, sintiendo su cuerpo rendirse, pero su voluntad mantenerse viva por ella. El relicario chocaba contra el pecho de Tasilé con cada movimiento, recordándole el peso del destino que cargaba. Cuando parecían acercarse al límite de sus fuerzas, un soplo de aire fresco les rozó los rostros. Era tenue, casi imperceptible, pero suficiente para infundirles esperanza. «Estamos cerca», murmuró Tasilé. La grieta se abrió finalmente a un hueco circular. Una pequeña abertura dejaba entrar luz azulada del atardecer. Tasilé subió primero, trepando por una raíz vieja clavada en la roca. Elías la siguió torpemente, con los músculos agotados pero con la mente enfocada en sobrevivir. Al salir, el cielo se extendió frente a ellos como un océano inmenso. Habían emergido en una ladera cubierta de arbustos, a varios metros sobre la entrada principal de la mina. En cuanto pusieron pie afuera, la montaña entera pareció exhalar un último suspiro. Un estruendo final hizo vibrar la tierra. Una nube de polvo brotó de la entrada principal,
seguida de un silencio absoluto. El suelo tembló bajo ellos y luego quedó quieto, como si todo hubiera terminado. Tasilé se arrodilló, exhausta. Elías cayó de bruces a su lado, tosiendo por el polvo. Permanecieron así varios segundos, respirando como si hubieran vuelto del mismo infierno. Cuando Elías levantó la mirada, vio a Tasilé sosteniendo el relicario contra su pecho con ambas manos, sus ojos brillando de emoción y dolor. Se acabó, dijo él con voz ronca. No, respondió ella suavemente. Solo para ellos. Para mi pueblo, apenas comienza. La luz tenue del atardecer iluminaba el polvo que caía de sus cabellos. Elías observó el rostro de Tasilé. Había dureza, sí, pero también un cansancio profundo. Y bajo esa capa, una gratitud silenciosa hacia él. No necesitaba decirlo. Elías lo leía en la manera en que su respiración se estabilizaba cuando él estaba cerca. ¿Estás herida?, preguntó él. Tasilé negó. Nada que no pueda soportar. Cuando él intentó sonreír, ella puso una mano sobre su mejilla, limpiando un rastro de sangre seca. Pero tú, dijo sin terminar la frase. Había ternura en su tono, un calor que no había mostrado hasta entonces. Elías atrapó su mano suavemente. No era un gesto impulsivo, sino la culminación de todo lo que habían vivido. Un reconocimiento silencioso de un vínculo construido entre peligro y confianza. El momento se mantuvo suspendido entre ellos, como una pregunta que ninguno se atrevía aún a responder del todo. El viento sopló más frío. Tasilé retiró su mano lentamente. Debemos movernos antes de que otros hombres regresen. Elías asintió y se puso de pie con esfuerzo. ¿Nuestros caballos, crees que huyeron? Tasilé miró hacia el valle. Los entrenados regresan al agua. Los salvajes buscan altura. Si tenemos suerte, estarán cerca. Caminando cuesta abajo, encontraron los caballos junto a un arroyo estrecho. El corcel negro de Tasilé bebía con tranquilidad, como si el mundo no se hubiera derrumbado minutos antes. Elías casi rió por la ironía. Montaron, exhaustos pero decididos. Cabalgaban sin prisa, dejando que la tierra respirara alrededor de ellos. A lo lejos, el horizonte quemado por los últimos colores del día parecía más vasto que nunca. Tras un rato de silencio, Elías habló: cuando volvamos a tu pueblo con el relicario, ¿qué pasa después? ¿Te quedarás allí, siempre? Tasilé no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el camino. Mi deber está allí. Mi gente me necesita. Elías asintió lentamente. Lo sé. Lo dijo con un peso que ocultaba algo más profundo, el miedo de perderla. Ella giró el rostro hacia él, como si pudiera sentir esa emoción. Pero eso no significa que nuestros caminos se separen para siempre. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Eran suaves, casi tímidas, pero verdaderas. Elías inhaló profundamente. No quería preguntar más. No ahora. El silencio que siguió no era incómodo, era cálido, lleno de posibilidades. Tras varias horas de viaje, cuando la noche cayó por completo, acamparon cerca de una arboleda. Encendieron una fogata pequeña para no atraer atención. El fuego, tenue pero cálido, iluminaba los contornos de sus rostros cansados. Elías se sentó pesadamente contra un tronco. Tasilé se acomodó frente a él, observando el relicario como si fuera una llama viva. Elías Montoya, dijo ella, rompiendo la quietud, arriesgaste tu vida por algo que no te pertenece. Tal vez no me pertenece, respondió él, pero tú sí me importas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Tasilé lo miró largo tiempo, sin parpadear. Era una mirada que decía más que cualquier abrazo. Finalmente, acercó su mano y tomó la de él. No fue un gesto impetuoso ni desesperado. Fue simple. Honesto. Real. El fuego crepitó suavemente. Sus sombras se unieron en la tierra como si hubieran estado destinadas a encontrarse. Cuando el viento nocturno les envolvió, Tasilé apoyó su frente contra la de Elías. Un instante íntimo, profundo. No hubo palabras, ni promesas imposibles.
Solo un contacto silencioso que decía que, aunque la guerra no había terminado, ya no estaban solos. La noche los rodeó, y el mundo quedó en silencio mientras sus destinos se enlazaban, suavemente, como dos almas que finalmente habían encontrado un lugar seguro donde descansar. Y así, bajo las estrellas de un desierto inmortal, el viaje de ambos apenas comenzaba.